tiempo después de nuestro total confinamiento, y hablo del caso particular de Colombia, varios hermanos me hicieron llegar algunas preguntas importantes. Preguntas como estas. ¿Debemos congregarnos el domingo a pesar del decreto del gobierno? ¿Podemos celebrar la cena del Señor en nuestras casas? ¿Somos la iglesia de Cristo cuando estamos conectados a través de la internet? Respecto a estas preguntas, quiero primero que todo manifestar tres cosas que también considero importantes. En primer lugar, sé que los hermanos que me hicieron estas y otras preguntas semejantes lo hicieron con la mejor intención, en el inmenso afán de agradar al Señor. En segundo lugar, quisiera agradecer por la enorme confianza que ustedes, mis hermanos, depositan en mí para responder a temas tan importantes y sobre todo necesarios por la presente coyuntura. Y quiero finalmente recordarles las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: pues testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Esto lo leemos en Romanos capítulo 10, versículo 2. Teniendo claras estas cosas, quiero dejar más claro aún tres principios básicos tocantes a esta o a cualquier situación. Primera, si la Biblia no lo dice, no tengo por qué decirlo yo. Segundo, si la Biblia no lo implica, tampoco tengo por qué implicarlo. Tercero, si no hay ejemplo en la Biblia, no tengo por qué hacerlo. En Primera de Pedro capítulo 4 y en la primera parte del versículo 11, el apóstol Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Soy el escudriñador y les invito para que me acompañen a dar respuesta a estas importantes preguntas. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Y recuerden que yo, como ustedes, también soy un ser humano falible. Hablemos en primer lugar de la razón de estas preguntas. Y es que cuando analizamos el porqué de estas cuestiones, es obvia su respuesta: la pandemia del coronavirus COVID-19. Quiero dejar muy en claro esto mismo, porque no estamos dejándonos de reunir por alguna de las siguientes causas. Primero, porque el Estado colombiano nos esté persiguiendo a causa de nuestra fe. Este es el contexto que aparece en Hechos 5:29. Segundo, porque ya no queramos reunirnos por ser indolentes, apáticos o rebeldes, como es el contexto en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Tercero, porque nos estén imponiendo algo a manera de perpetuidad para el futuro inminente. Hermanos y amigos, no nos estamos reuniendo como iglesia por una situación completamente distinta y excepcional. Quiero hacer esta reflexión con todos ustedes de la forma más respetuosa posible, pero también de la forma más clara posible. ¿No es el mismo Dios quien nos ordena congregarnos, el que también nos habla de cuidar de nuestro templo espiritual? Si usted sale a la calle en estos momentos, estará mayormente expuesto al virus, como si se quedara en su casa guarnecido. En segundo lugar, si queda expuesto al virus, es más probable que lo adquiera, y ello evidenciará a su vez tres cosas básicas. Primera, que es probable que se contagie. Segunda, que sin duda alguna saturará la red hospitalaria. Tercera, que quedará obligatoriamente aislado. Y entonces ya no podrá congregarse por estar enfermo y por ser portador de un virus altamente contagioso. En segundo lugar, ¿no es el mismo Dios quien nos ordena tomar la cena del Señor, quien también nos dice que amemos nuestro prójimo y cuidemos de nuestros hermanos? En la congregación donde yo asisto, tenemos al menos un hombre muy anciano
el cual estaría en grave riesgo si llegáramos a reunirnos con él. Otros miembros, a diferencia de él, padecen distintas enfermedades que hacen de su sistema inmunológico bastante bajo. Y al no reunirnos, ni me contagio con esto, pero tampoco contagio a los demás. Queda claro entonces que no nos estamos dejando de reunir por aquellas cosas que vemos en el contexto bíblico. Mis hermanas y hermanos, nuestra situación es primeramente excepcional. En segundo lugar, nuestra situación es eventual y confío que pasajera. Y en tercer lugar, nuestra situación es para un bien primeramente personal, pero también para el bien común o general. En segundo lugar, quiero hablar del contexto de la Cena del Señor. Y es que cuando hablamos de esto mismo, tenemos que apelar a la palabra del Señor para dejar en claro varias cosas. La Biblia nos enseña, por ejemplo, por qué ha de tomarse la Cena del Señor. En 1 Corintios 11, 23 al 26, así nos lo enseña. ¿Con qué frecuencia debe tomarse? Hechos 27 también nos habla de ello. ¿Y quiénes deben o pueden participar de ella también en Hechos 27 o en Hechos 2:42? Pero el contexto de la Cena del Señor no da cabida para pensar que pueda tomarse de una manera más privada. Desde el mismo instante en que el Señor instituyó la cena, lo hizo con sus apóstoles. Luego vemos que era una práctica común de los discípulos del siglo I. Y literalmente se nos dice que la iglesia se reunía para celebrar la cena del Señor, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22. Así entonces, con relación a esto mismo, quisiera dejarles a todos las siguientes preguntas. Primera, ¿existe un texto en la palabra del Señor que nos permita la celebración de la cena de una forma más privada? Segundo, ¿existe alguna excepción bíblica para tomar la cena del Señor fuera del contexto de la iglesia? Tercera, ¿es más importante el fondo para tomar la cena del Señor que la forma para llegar a hacerlo? Hermanas y hermanos, como podemos observarlo, estas preguntas debemos responderlas si queremos nosotros llegar a establecer el por qué debemos tomar la cena del Señor, cómo debemos tomarla y también dónde es mejor hacerlo. Finalmente y en tercer lugar, quiero hablarles acerca de la paciencia que debemos tener unos con otros y de la importancia del estudio para continuar analizando estos temas. No quiero, con esta presentación, sonar ante ustedes como un déspota inflexible. Y quiero, en primer lugar, desarrollar mi propia paciencia, pero también pedirles a ustedes que la desarrollen. Por ello mismo, no quiero que esto fomente polémicas, ni carnalidades, ni mucho menos divisiones. Tengámonos paciencia los unos con los otros y sigamos analizando estos temas. Mostremos con respeto y con amor nuestros desacuerdos, dando las razones para esto mismo. Pero al final de todo, que sea la palabra del Señor quien hable más fuerte que nuestros propios pensamientos o posiciones personales. Seguramente hay mucho más que decir sobre estos temas y estoy abierto a escucharles. Pero, por favor, guardémonos de condenaciones injustas, de juicios desmesurados, de falsas murmuraciones. Y antes que esto, oremos a Dios para que pronto cese esta situación y cuidémonos juiciosamente para que cuando volvamos a reunirnos, lo hagamos con todas las ganas. Soy el escudriñador y les agradezco amablemente su tiempo. El Señor les bendiga ricamente y espero que esta lección haya sido de su entera edificación. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.